Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Terminamos con esta última tier list, analizando las unidades principales, las unidades primarias de Star Wars Shatterpoint. Y yo creo que es la más esperada por todo el mundo, así que vamos a ello. Las unidades primarias de nuestro Strike Team al final son como el corazón, ¿no? Son un poquito lo que va a marcar cuántos puntos contamos, van a marcar un poco el estilo que estamos buscando, esas capacidades de identidad son claves a la hora de desarrollar nuestro juego y tratar con ella de favorecer o potenciar al resto de nuestras unidades. Y bueno, seguramente sea la que más pasiones y respuestas genere. Como saben siempre, por favor, a comentarios, dejen lo que piensan de este tier list y déjenme sus comentarios, sus cambios, sus valoraciones y propuestas. En la parte de abajo de la clasificación de este tier list, como saben, la D es lo menos fuerte, la S lo más fuerte. Bueno, pues en la D únicamente está el Gran Inquisidor. Yo la verdad, para preparar este vídeo estaba analizando todas sus reglas otra vez, porque todavía no lo hemos analizado en el canal. Y sigo viendo cierto potencial en él, ¿no? O sea, en España todavía se está jugando bastante, en otros lados del mundo no tanto. Tiene que ir muy acompañado de Vader porque va a hacer que el resto de inquisidores tiren muchos más dados y por tanto, bueno, pues sean mucho más efectivos en cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Pero es cierto que deja un poquito que desear, ¿no? O sea, tiene una capacidad para poder mover a una unidad de la Inquisición. Y luego tiene una capacidad muy interesante que pagas 2 de fuerza y puedes hacer que un objetivo que está activo el rival pierda control sobre él. Por tanto, el típico objetivo que está al final del todo, que ya no hay ninguna miniatura encima de él, bueno, pues él puede llegar, quedarse a rango 5 y pagando desde fuerza quita el control al rival. El tema es que es un poco situacional, porque normalmente casi todo el mundo intentamos dejar miniaturas, unidades en los objetivos, algún personaje, para mantener el control y obligar a que el rival no solamente con llegar nos lo quite, ¿no? Sino que tenga que combatir o empujarnos de algún modo o lo que sea. Por tanto, si quitamos el control de un objetivo, pero todavía el rival tiene una miniatura, seguramente lo va a recuperar. Ahora, si estamos jugando en un objetivo donde hay un empate y no contamos con una unidad que en caso de empate gane el control del objetivo, como sí pasa con algunos de los inquisidores, puede hacer que quites el empate y nadie se lo lleve. Entonces le estás quitando valor al rival, ¿no? Entonces, está bien, pero es un poco situacional. Y luego es un personaje muy enfocado al cuerpo a cuerpo, pero que solo tiene 9 de vigor. Por tanto, si todo lo que hace cuesta fuerza, tiene 9 de vigor y quiere el cuerpo a cuerpo, al ser herida todo va a costar más, ¿no? Entonces, eso implica mucho. Y la otra cosa que implica un montón es que en un meta donde no se enfrente a usuarios de la fuerza, todos los inquisidores pierden mucho valor. Por tanto, para mí, sintiéndolo mucho, es el claro favorito para el D. Después, en el tier C, tenemos dos personajes. Uno es Anakin. Anakin, como saben, es la unidad primaria que peor win rate tiene de todo el juego. Creo que lo último que miré era un 43%. Sí que es un personaje bueno, aguanta bastantes daños, tiene buena defensa, tiene mucha capacidad de hacer un 100-0 a una unidad porque puede golpear 2 veces pagando fuerza. Tiene movilidad, gastando también fuerza. Y si hiera una unidad principal o secundaria, además vamos a mover una casilla adicional, ese tokencito transparente, ¿no? Eso suena fortísimo, o sea, mucha capacidad de herir, poder avanzar mucho más el token, que es lo que marca al final quién gana el Struggle, es fortísimo. Pero, ¿por qué tiene tan poco win rate? Bueno, al final es porque es demasiado fuerza dependiente. O sea, quiere muchísima fuerza y quieres usar Shatterpoint en él. Eso, que no tenía que ser tanto un problema, hace que el resto de unidades brillen menos, porque van a tener menos fuerza para usar y no vamos a poder activarlas con Shatterpoint porque queremos destinarla a Anakin. Todo esto hace que sea un personaje que se queda un poquito por atrás, que ya no ve tanto mesa y mucho peor, cuando ve mesa no consigue resultados. Así que va el C. A su lado está Luminar Unduli. Luminar Unduli, hay algunos países que están sacando mucho valor. Ya hemos analizado aquí en un vídeo de los que analizamos el meta que en Canadá la estaban usando muchísimo y con muy buenos resultados. Y en Polonia, voy a dejar por aquí el vídeo, que fue el torneo más grande del mundo hacia el día de hoy, con 40 y pico personas. El ganador jugó todas las partidas menos una, porque era el formato Premier. Jugó prácticamente todas las partidas con Luminara. Claro, Luminara con todo droides. ¿Por qué es esto? Bueno, Luminara es un personaje que cuando le toca activar a ella no aporta mucho.
no es buenísima en cuerpo a cuerpo, no tiene ninguna capacidad así como para poder mover a otros. Al final todo se reduce de que de modo pasivo aporta mucho al Strike Team, ¿no? Podemos mirar la carta del top deck y si no nos gusta, podemos usar la que está en reserva. Cuando una unidad nuestra hiere a otra, podemos hacer un dash con cualquier unidad de la mesa. Cuando somos heridos, una unidad puede curar a otra. Cuando le toca activar a ella, es cierto que pagando 2 de fuerza puede curar todas las heridas y todos los estados a una unidad amistosa. Todo esto, en mi opinión, y es lo que hemos analizado en el vídeo del torneo, y luego jugué la lista en una partida y pude, para poder opinar mucho más en profundidad, todo esto es porque Luminara va acompañada de unidades que tienen mucha presencia en mesa y pueden sacar mucho valor y, algo importante, que no usen mucha fuerza. Porque si intentamos hacer esto, por ejemplo, era una lista de Luminara con Grievous, ¿no? Si hacemos esto con Luminara y Mace Windu, es cierto que con Mace Windu también podemos generar mucho daño, vamos a generar protección, vamos a poder recuperar fuerza, pero Luminara pierde valor. ¿Por qué? Porque el resto de unidades que acompañan a Windu no son tan buenas. Y eso hace que necesitemos mucho más de Luminara. Necesitamos que esa unidad principal, esa unidad primaria, aporte de modo en sus activaciones mucho más de lo que hace ella. Por tanto, Luminara, si no va acompañada de Grievous o Vader, se queda en el C, en mi opinión. Si va con ellos, podría subir bastante porque, la verdad, se nota muchísimo su capacidad de entidad, pero muchísimo. En la B empezamos con Cad Bane. Cad Bane es un personaje muy interesante. El primero es el personaje que más puntos aporta al Strike Team. O sea, en teoría eso tendría que decir que es más débil. Y también es el personaje principal, primaria, que menos puntos de fuerza aporta al Strike Team, con solamente 2. Esto marca mucho lo que podemos hacer con esa squad, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos meter personajes más caros, como Karani y como Aorasin, pero a su vez necesitamos tener una lista que pueda tener mucha capacidad de herir al rival, porque si no, no vamos a recuperar suficiente fuerza y vamos a pasarlo muy mal. Es un personaje complicado porque tiene bastantes reacciones y he visto muchas partidas y me he enfrentado contra él que cuando el rival no se acuerda o no sabe maximizar bien su posición y demás, o gasta demasiada fuerza o no la acaba maximizando bien y no saca mucho partido a las reacciones o lo que puede hacer fuera de su activación Cad Bane. ¿Por qué le he puesto en el B? Bueno, pues al final tiene mucha movilidad, tiene las Rocket Boots, que es como un jetpack, ¿no? Que te permite saltar, puede hacer también un salto o hacer daño fuera de turno, por tanto más movilidad y más impacto en mesa. Si con ese daño hiere a una unidad rival, vamos a herirla con Cad Bane, por tanto recuperamos muchísima fuerza. Sus árboles son muy buenos, tira muchos dados, aguanta bastante. Son 9 de vigor, es un poco bajita, pero al final quieres disparar mucho con él, por tanto puedes guardar un poco las distancias con muchas unidades y no caer un poco en la trampa de que le carguen y le combatan cuerpo a cuerpo. Así que, bueno, es un personaje muy interesante, pero lo dicho, esa complejidad que tiene y cómo te condiciona que tienes que jugar muy agresivo para poder recuperar esa fuerza que tienes menos y que quieres invertir mucho en él, porque todas sus capacidades, menos la de identidad, obviamente, requieren fuerza, así que cuando es herido, todo te cuesta mucho más. Es un personaje complejo, por eso va al tier. Y podemos decir más o menos lo mismo de Ashag, ¿no? Es una asesina, está muy enfocada al cuerpo a cuerpo, tiene mucha movilidad con ese doble salto, ¿no? Que le permite llegar a un montón de lugares, tiene ese empujón de la fuerza por 2 puntitos. Es un personaje como le pasaba a Cad Bane, muy fuerza dependiente. Y como le pasa a Anakin, quiere mucha fuerza, necesita mucha fuerza, o al final si no será un personaje que no tenga mucho valor en la mesa. Tiene una capacidad que cuesta un poco a veces sacar el valor, sobre todo de acordarse, que le pasa a mucha gente, que es la de que, bueno, cuando disparan a una unidad que está trabada en cuerpo a cuerpo con Ashag, Ashag puede reaccionar y hacer un reposicionamiento y ganar un Hunker Token si las reglas se lo permiten. Esto da muchos sustos, porque de pronto Ashag puede llegar hasta la cocina, ¿no? Puede llegar hasta casi la base del rival, a estos objetivos que están al final de la mesa. Si hay algún objetivo que está vacío, Ashag te lo puede ganar fuera de turno, eso está muy interesante, y puede meter mucha presión a personajes que se están quedando atrás y que en una activación posterior, Ashag, como buena asesina, va a poder acabar con ellos. Ahora bien, si la hieren, todo cuesta mucho más. Si no consigue sacar el empujón por la fuerza a través de su árbol de combate, duele gastarse 2 de fuerza. Por tanto, necesita ir acompañada de droides o de unidades que puedan recuperar mucha fuerza
para seguir sacando mucho valor. No tiene malas pericias, pero ahora bien, tiene tan poquito vigor que si la ponen un expuesto, puedes hacer un one shot. Cualquier unidad buena de la mesa, ¿no? Buena unidad primaria que haga mucho daño, puede hacer un one shot. Y es prácticamente como haber perdido un personaje. Por otro lado, si te sale al final del deck, posiblemente no tengas ya nada de fuerza porque lo has gastado previamente. Y otra vez pierde muchísimo valor. Y si sale muy pronto, la tienes que exponer para que controle algún objetivo. Le pueden hacer un gran focus en disparo y pasarlo muy mal. Entonces, lastimosamente, aunque los desarrolladores dijeron que la comunidad nos estábamos durmiendo con ella, no está muy alta. La ha puesto en la segunda por abajo en el tier. Y a continuación está Ahsoka Tano. Ahsoka Tano lleva mucho tiempo con no tan buenos resultados, pero está subiendo mucho en el meta. Y por eso, bueno, normalmente la hubiese puesto más abajo en el B o incluso en el C, pero poco a poco ha ido subiendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, el meta está muy enfocado en el cuerpo a cuerpo y en unidades que pueden hacer muchísimo daño, ¿no? O sea, Vader, Vader y Grievous juntos, o con Maul, ¿no? Está Savage, o sea, hay muchas unidades que pueden hacer muchísimo daño en cuerpo a cuerpo. Este meta actual de Clone Wars va muy enfocado al cuerpo a cuerpo y por tanto, que ella tenga una capacidad por la cual, pagando fuerza, pueda dividir a la mitad del daño recibido y lo sobrante se lo hace el rival, hace que muchas veces Vader, Grievous y demás no quieran ir a por Ahsoka Tano. Eso hace que ya el rival no juegue cómodo. Y veremos que hay un personaje que brilla en este sentido. Además, Ahsoka Tano en esta nueva misión, la Sabotage Shutdown, que acaba de salir hace bien poquito, ha ganado mucho valor. Los objetivos están mucho más cerquita, por tanto ella, esa capacidad de identidad en la cual cuando hiera una unidad amiga, ella puede hacer un avanzar y golpear o curar, hace que básicamente sea muy pegajosa, esté continuamente yendo a sitios y posiblemente metiendo cuerpos a objetivos, que aunque el rival te hiera una unidad tuya, si ella llega y mete cuerpo, ya no va quizás no recupere el control de ese objetivo. Así que sigue siendo tuyo, y entonces Ahsoka gana mucho valor. Además, es uno de los personajes, ya lo analizamos en un vídeo, lo voy a dejar por aquí, que analizamos los perfiles defensivos, y es de las unidades que mejor defienden. Tiene unas pericias brutales, tira muchos dados, y en ese árbol, justamente el más defensivo, tiene muchos desplazamientos. Por tanto, es fácil que cargando así a una unidad y golpeándola, pueda sacar de los objetivos y controlar ella. Por tanto, personaje que ha ido ganando mucho valor, personaje icónico porque con la serie pues ha ganado mucho valor. Yo personalmente le voy a empezar a jugar mucho ahora con Windu. Voy a dejar un poco dormir descansar a Padme Amidala. Y nada, a tratar de sacarle mucho valor. Y llegamos justamente a la que voy a dejar descansar, que es a Padme Amidala. La voy a dejar descansando porque tengo que pintarla, no porque no me guste, porque me parece una super unidad. Me pasa igual que con Sabe, cuando analicé las unidades de secundarias. Dejo por aquí el vídeo para quien no lo haya visto. Y es que es la unidad que más he jugado, primaria de todo el juego. Pensé que iba a ser Obi-Wan, pero pronto lo dejé, ya que ya no casaba muy bien con Padme. Y bueno, ¿qué decir de ella? Por un lado, es muy Galáctica República dependiente. Toma ya, que vaya frase, ¿no? O sea, si no va con la República Galáctica, pierde bastante valor. Porque tiene una capacidad por la cual permite hacer un avanzar a una unidad amiga, ¿no? Pero tiene que ser de la República Galáctica. Esto está potentísimo. Se lo puede dar a sí misma, porque luego si hace un focus va a ganar un dash. Y como tiene Sharpshooter, como va a ganar Sharpshooter, al final acaba tirando muchísimos dados. Por tanto, a veces nos lo queremos dar a nosotras, pero a veces también se lo queremos dar a Windu, por ejemplo, para que llegue rápidamente a estar trabado en cuerpo a cuerpo y aportar ese buffo defensivo en área. Pero se lo podemos dar también a una unidad secundaria o una de apoyo para que se muevan fuera de turno y poder llegar a controlar objetivos. Y ahora hablemos de su capacidad de identidad, que por cierto yo siempre me olvido de una parte, y es que en la parte más agresiva hace que las unidades de apoyo de la República Galáctica que estén cerca tiren un dado más cuando atacan. Yo reconozco que me olvido siempre de esto, ¿eh? Entonces hace que unidades como las Handmaiden, por ejemplo, que tiran poquitos dados, u otras unidades como clones y demás, tienen más dados y por tanto lleguen más fácil a poner más estados, hacer más daño, etcétera, etcétera. Eso está valioso, pero lo que la hace brillar es la otra parte. Cuando está en la postura de Faith in Diplomacy, primero, tiene un montón de desplazamientos en el árbol, por lo tanto es muy fácil que ella siga avanzando y saque muy fácil a las unidades rivales de los objetivos. Y segundo, cuando ella está disputando un objetivo, cualquier unidad de apoyo de la República Galáctica que esté en ese objetivo, aunque esté herida, suma a la hora de controlar el objetivo. Por tanto, esto muchas veces me ha dado partidas. El rival dice, de aquí no me saca nadie, de aquí no
es imposible que me quiten el control. Bueno, usando Royal Command, pagando un punto de fuerza, hago que una unidad de apoyo, los dos personajes vayan a un objetivo. Luego ella va a ese objetivo y sin tirar ningún dado, de pronto he metido 3 cuerpos a un objetivo y se lo quito al rival, sin tirar ningún dado. Si encima puedo disparar a otro objetivo y desplazar a la gente y tener valor y ganar control, es un personaje que puede tener valor en 2 objetivos, e incluso en 3, si hiciera falta. Así que tiene mucho valor, tira muchísimos daños, sus árboles son muy buenos, sus pericias también, en el que es más agresivo tiene críticos y en el que queremos desplazar tiene un montón de impactos normales. Por tanto, es muy fácil que con todos los dados que tiremos logremos llegar a ese primer y tercer espacio en el árbol para conseguir esos súper importantes desplazamientos. Y entre medias, un pineado. Así que, de verdad, súper, súper, súper buena unidad. Y si encima va acompañado de las Handmaiden y de Sabe, puede reaccionar con fuego coordinado y meter 2 daños directos, que es justamente lo que adolecen esas 2 unidades, que necesitan un poquito más de daño. Bueno, si está Padme, es el combo perfecto. De verdad, pruébenla. Por decir algo malo de ella, bueno, su cuerpo a cuerpo es muy malo, sus pericias no brillan mucho, sí es cierto que consigue escudos y consigue curaciones. El problema de las curaciones es que si ya te han herido, da igual que te cures, el daño ha entrado y te han herido. Pero bueno, puedes seguir curando a gente cercana o quitándose estados, que nunca viene mal. Y al final, no olvidemos, tiene 9 de vigor, por tanto es bastante fácil que la puedan herir. A continuación, el que antes era el corazón de la República Galáctica, el bueno de Obi-Wan. Bueno, Obi-Wan es un personaje muy versátil. Yo creo que antes, cuando el juego recién salió y había no muchas cajas, para mí era tier S sin duda alguna, pero es cierto que ha ido perdiendo mucho valor. Es un personaje muy versátil porque vive bien, defiende bastante bien, tiene capacidades que le permiten devolver daño al rival cuando es disparado y ganar Hunker Tokens y curarse. Tiene un montón de cosas, ¿no? Además tiene mucha movilidad porque tiene la famosa capacidad Hellloader, como su famosa frase, donde salta y encima gana más dados a la hora de combatir. Y es que puede llegar a tirar muchos dados. Hay una postura que no se usa mucho, la otra es muy buena, tiene de todo. Tiene estados, tiene desplazamientos, tiene daño, tiene de todo. Y potencia infinito a todas las unidades de la mesa, sobre todo si son República Galáctica. Porque no van a perder los Hunker Tokens cuando son trabados y encima lo pueden usar para defender aún mejor, incluso curarse y hacer un pequeño dash. Por tanto, lo que aporta es muchísimo. Pero ya creo que no es tan dependiente, o sea, que ya creo que la República Galáctica no depende tanto de él, porque se queda en un punto medio, ¿no? Donde sí aporta bastante a unidades que necesitan mucho defender mejor, pero aún así no es suficiente, porque siguen cayendo como moscas. Y en cuerpo a cuerpo otros aportan más, ¿no? O sea, de forma ofensiva otros aportan un poquito más. Por tanto, se está quedando un poquito atrás, aunque por ahora todavía la lista de Windu con Obi-Wan es fortísima. No hierras si sacas a Obi-Wan a la mesa, eso seguro. E inmediatamente después, el que creo que ahora sí es un poco más el corazón de la República Galáctica. Y lastimosamente solo es un tier B. Ahora veremos por qué. Estoy hablando de Mace Windu. Mace Windu, ese personaje que aporta 6 puntos, es demasiado poco. Yo no sé qué pasó. Yo creo que en los testeos y demás vieron que era demasiado lo que puede aportar, pero creo que en la práctica he jugado bastante con él. No aporta tantísimo como para costar 6 puntos. Yo lo dejaría igual, pero le subiría a 7 para poder jugar un poquito mejor y no estar tan Pons dependientes, que es el problema. Los Arc Troopers lo quieres siempre con él, pero no quieres a Pons, ¿no? Entonces, un buff distinto sería hacer que aporte 7 puntos a la squad. ¿Por qué es tan bueno? Bueno, esa burbuja de rango 5 que da protección y steadfast a todas tus unidades es brutal. Es muy bueno defendiendo. Te recupera fuerza si está en una de las dos posturas. Si estás en la otra, va a ganar impact y va a tirar un montón de dados y te va a hacer muchísimo daño. Puede mover fuera de turno a otras unidades y así mismo. Es decir, aporta un montón de cosas, ¿no? Y además tiene el sable morado, que es mi color favorito, entonces no se le puede pedir mucho más. Una ventaja también importante es que no es muy fuerza dependiente. Prácticamente no queremos gastar fuerza en él, solamente cuando ha hecho un ataque que es importantísimo llegar a ciertos números de éxitos. Has tenido fallos, bueno, puedes gastar fuerza para rerolear dados. No te asegura sacar éxitos, pero bueno, rerolear siempre está bien. Y por ahora es la única unidad que puede rerolear dados de este modo. Entonces es muy buena. El problema es que te condiciona mucho esos 6 puntos. Y por otro lado, con tantos movimientos que hay fuera de turno, es fácil que el rival pueda evitar que Windu no esté trabajando cuerpo a cuerpo, ¿no? Por ejemplo, unos droides que hacen un dash, porque Kalani le manda a hacer el dash y dejan a Windu sin trabarse con nadie en mitad del mapa
pierde mucho valor, ¿no? A cambio, tú estás condicionado a llevar unidades que muevan a Windu para seguir generando esa burbuja. Y por otro lado, la nueva misión no le favorece. Esa dona de la muerte, ¿no? Ese donut de la muerte, donde el centro no está activo en el primer Struggle, hace que Windu pierda mucho valor, porque ya no puede ir al centro, normalmente no va a ir al centro porque el rival tampoco va a querer ir allí, a trabarse con alguien y generar esa burbuja. Le tienes que destinar a uno de los flancos y por tanto el otro queda totalmente desprotegido y no se beneficia de esa mitigación de daño y de desplazamientos por parte del rival. Todo esto hace que no brille mucho más, por eso está en el B y no está en el A. A continuación, uno de mis personajes favoritos en el juego, yo reconozco que hasta que no vi Clone Wars no tenía ni idea de quién era esta señora, y estoy hablando de la Mother Talzin, la Madre Talzin. Es que es muy buena, es que esa capacidad de entidad es brutal. Siempre que una unidad aliada es herida, ella va a poder hacer un dash y hacer un ataque a distancia con 5 dados contra el personaje que hirió a nuestra unidad. Claro, si miramos sus pericias, que tiene tantos críticos y que encima podemos llegar incluso a hacer la mano para mover a una unidad rival, obligarla a hacer un dash, podemos llegar a través de esos disparos de 5 dados si tenemos muy buena suerte y el rival no defiende tanto, es que podemos tener un impacto en mesa brutal. Es muy buena a nivel defensivo, es muy buena a nivel ofensivo, aporta muchísimo a los dadomirianos, pero ella misma, ella sola como única dadomiriana en una lista, en un stack team, es muy buena, justamente por esa capacidad de identidad. Tiene tanto impacto y condiciona tanto al rival, decir, aquí sé que hiero, pero ¿qué pasa si cuando hiero la madre llega y me mete un disparo? Puede ser que le hieras, puede ser que le desplaces y ya no pueda tener el control de un objetivo, muchos efectos. Entonces, esa condición, ese condicionamiento que mete a cada activación del rival que busca herir a alguien, es brutal. Y ya solamente ese dash puede permitir meterte a objetivos y controlar y quitar el control a los rivales. Así que, buenísima unidad. Después, y aquí tenía dudas si poner a Grievous antes o después de la Madre Talzin, pero al final lo puse delante. Lo puse delante porque al final es que aporta mucho a la mesa, ¿no? O sea, Grievous hace que unidades droides se muevan. Si encima es la magna, mueven doble, o sea, es una brutalidad. Tira muchísimos daños, tiene una capacidad absurda de hacer un one shot, ¿no? De hacer un 100-0 a una unidad rival. Y si no lo logra, como luego puede hacer que una unidad droide haga un dash y combata o dispare contra esa unidad con la que atacó, esa magna va a meter un ataque de 5 dados si está Kalanis 6 y con las pericias, críticos y tal, la va a acabar matando. O sea, siempre que activas a Grievous, casi siempre es un herido en el equipo rival. Eso es muy fuerte y encima tiene una movilidad brutal. Tiene la capacidad de hacer 2 avanzares y tiene Scale, ¿no? De una forma pasiva se queda con Scale, que por eso Luminara, si conseguimos herir, bueno, puede hacer que él haga un dash y si hace el dash utiliza Scale para trepar y se sube a un objetivo que me pasó una partida, podéis verlo. Es muy bueno, es muy bueno. No está más arriba porque es de las unidades que peor defienden, primarias. Tienen mucha vida, es cierto, tienen mucho vigor, pero defienden muy mal. Su modo de condicionar es que sabes, si te acercas mucho, te va a reventar. Y si no, también porque llega muy lejos. Pero no aporta lo que yo pienso que aportan los dos personajes que vienen a continuación. ¿Qué voy a decir de Maul? Bueno, Maul es un personaje bien interesante. Por un lado, su capacidad de identidad es esencial a la hora de construir Strike Teams. Porque puede evitar gastar fuerza a cambio de hacerse daño. Es decir, usa su vigor como recurso para poder hacer muchas cosas locas en la mesa. Cosas locas como avanzar mucho más, como tirar a alguien y poner un expuesto para sacarle de objetivos y poder pegarle mucho más fácil. Cuantos más token de heridas tiene, más dados tira en cuerpo a cuerpo. Si es derrotado en cuerpo a cuerpo, normalmente va a poder hacer un dash y pegar a la unidad. Mete mucha presión en la mesa y hace que el resto de unidades puedan tener mucha más fuerza para ellas. Y esto, para mí, junto con ese tirón de la fuerza, hace que merezca sin duda estar ahí. Justamente esa capacidad de ahorrar fuerza permite que listas como la de los mandalorianos tengan mucho más valor en mesa. Si van acompañados de otras unidades primarias que no recuperan fuerza o que directamente gastan mucha, los mandalorianos de verdad no son una opción a nivel juego. Pero justamente que él exista permite que veamos mucho más a Bo-Katan, Gar Saxon, el Clan Kryze, etcétera, etcétera. Para mí, una unidad muy buena a tener mucho en cuenta justamente por esto.
ahorra fuerza y hace que el resto la pueda gastar mucho más. Por último, en el tier A tenemos a Dooku. Esto sé que va a sorprender a muchos, porque Dooku es un personaje muy jugado, tiene muy buen win rate, es uno de los personajes defensivos más fuertes de todo el juego, junto con la madre Tolsin y Ahsoka Tano. Defiende muy bien, tiene muy buenas pericias y puede gastar fuerza para convertir aciertos del rival en fallos. Y si eso ocurre, y si queda sin ninguno, además se puede reaccionar y golpear. Y cuando una unidad, que eso es lo que más me duele de él, y por eso está, para mí, está en el tier A, y el primerito del tier A, es que te condiciona mucho lo que quieres herir del rival. Cuando tú intentas herir a una unidad secundaria o principal de su strike team, él recupera fuerza y hace que una unidad de apoyo haga un dash y pueda hacer ataques. Y eso puede hacer que te quiten objetivos, puede hacer que te hieran unidades fuera de turno, encima recupera fuerza para seguir gastándola. Para mí me parece una super unidad, yo siempre que lo veo me da mucho miedo porque digo, bueno, voy a usar este ataque que desplazo muchísimas veces. Pero si él consigue defenderme bastante y encima con sus pericias cambia críticos a fallos incluso y luego gasta fuerza y me quedo sin ningún éxito, aunque necesitara solo un éxito para desplazarle, ya no lo logro. Y entonces eso, jugar como rival contra eso es un dolor de cabeza. Y jugar contra rival con eso de que cuando hieres a una unidad él puede hacer que una de apoyo haga el dash y ataque, también condiciona muchísimo y a veces que dices, es que no quiero hacer nada porque todo lo que haga, si me sale bien, me va a perjudicar de un modo u otro. O hay una probabilidad de que me perjudique porque al final son dados, pero ahí está, ¿no? Así que nada, sin duda para mí, tier A, y no es tier S porque existe Darth Vader, el cazador de Jedis, es sin duda la unidad S por excelencia. Por un lado, es la unidad que más vive de todo el juego. Tiene mucha movilidad y si se da esa movilidad extra pagando uno de fuerza, te va a hacer más daño sí o sí. Sin tirar dados ya te está haciendo 2 daños adicionales. Y si encima él se hace daño a sí mismo, va a tirar más dados. Y su árbol, todos sabéis porque es Darth Vader, ¿no? Hace mucho daño y una de las caras tiene efectos y puede condicionarte bastante. Así que es un jugador, es una unidad buenísima. Y esa parte de hacerse daño para tirar más dados lo aporta a todo el strike team independientemente de las palabras clave. Le da igual que seas rebelde, que seas república, que seas separatista, que seas nada. Siempre vas a poder hacer esto. Y eso hace que todas las unidades ganen mucho más valor porque en los árboles van a aplicar más estados, van a conseguir hacer capacidades que estén ahí, ¿no? Para poder ahorrarse la fuerza, un montón de cositas. Es una bestia. Es una bestia que además puede hacer un one shot, un 100-0, cualquier unidad bastante cómoda. Como es República Galáctica y es un poco todo, se puede beneficiar de fuego coordinado de los clones, se puede beneficiar de un montón de cosas, es demasiado buena. Creo que el modo de enfrentarse a ella, a mí me funciona muy bien justamente las Handmaiden, porque puedo poner inmovilizados y puedo poner desarmados. Por tanto, quitar las pericias a Vader y quitarle ese movimiento adicional le puede hacer mucho daño y que el rival no le saque tanto valor. Pero como no tengas eso, o como no logres ponerlo a través de habilidad, de capacidades o de árboles y demás, no puedes parar a Vader. Porque tiene mucha movilidad y va a llegar donde necesita y te va a dar el golpe. Así que nada, tier S sin duda alguna. Gracias, gente, espero que les haya gustado estos primer tier list del canal. Normalmente no me gusta hacerlos porque creo que esto siempre es muy subjetivo, es complicado ser objetivo porque nadie va a estar de acuerdo 100% con lo que yo ponga, con lo que yo les he presentado en los 3 tier lists. Pero bueno, está bien, creo que ayuda mucho a generar conversación en las comunidades. Y por favor, déjenme en comentarios qué opinan, qué cambios harían. Díganme si ese tier A que he puesto ahí no les funciona absolutamente para nada. Siempre que lo meten pierden desastrosamente y en vez de estar en el D. No sé si es así. A lo mejor podemos intentar charlar y ver cómo poder sacar más partido a esa unidad. Pero muy posiblemente haya cosas que yo he puesto en tier bajos y que a ustedes les funciona muy bien. O al revés, ¿no? Hay gente que juega con Maul y no le saben sacar partido porque siempre se lo hieren. Porque al final, recordemos, es una de primaria que solo tiene 2 de resistencia. Así que si el rival le hace focus, puede ser que Maul se vaya a dormir indefinidamente fuera de la mesa. Pero bueno, lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Si les ha gustado el contenido, por favor, déjenme en comentarios qué les ha gustado. Y like, suscribirse, etcétera, etcétera. Gracias, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo.